Hola, en este vídeo, que es el octavo de la serie que estoy haciendo sobre la calificación, vamos a abordar el problema de la calificación en bachillerato. Este es un tema bastante complicado y vamos a intentar resolverlo o al menos dar algunas de las ideas generales sobre cómo podríamos trabajar en esta etapa, en esta situación. Bien, si tenemos en cuenta el proceso general de calificación que hemos seguido, que hemos desarrollado para la educación secundaria obligatoria, al principio tenemos una serie de actuaciones en el aula, las calificamos con los instrumentos de evaluación, con esas calificaciones calculamos los criterios, con los criterios las competencias y con las competencias la calificación final de la materia. Nos podemos plantear si esta estructura, este proceso nos valdría para bachillerato. Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar la normativa, a ver lo que nos dice. Si buscamos en la normativa y hacemos un análisis comparativo de la orden del 30 de mayo de 2023 para la ESO y la orden del 30 de mayo de 2023 para el bachillerato, podemos ver que en la parte, en lo relativo a los instrumentos y actuaciones, a los criterios, a las competencias específicas, las dos órdenes son literalmente iguales, dicen exactamente lo mismo. Párrafo a párrafo podéis ver el análisis comparativo y dicen exactamente igual. Si nos pasamos a la parte en la que habla de cómo el profesor responsable decidirá la calificación de la materia, en el bachillerato han eliminado la parte correspondiente a que el profesorado decidirá la calificación de la materia tomando como referente la superación de las competencias específicas. Esto no aparece como tal, aparece una referencia al Real Decreto y en esa referencia solo nos habla de las calificaciones, la forma de expresar las calificaciones. Entonces, en realidad, no hay en este artículo concreto, en el artículo 16, que es el que habla de esto, no hay una referencia explícita a la forma de establecer la calificación. Sin embargo, en el artículo 30, en el apartado 4, hablo de la orden del 30 de mayo de 2023 para bachillerato. Sí que nos habla, al referirse a la evaluación del segundo curso de bachillerato, dice que al formular la calificación, el profesorado deberá considerar, junto con la superación de las competencias específicas de las distintas materias, es decir, se supone que el profesorado para decidir la calificación deberá tomar como referencia la superación de las competencias específicas de las distintas materias. Antes no lo he dicho en ningún sitio, es la primera vez que lo dice. Y lo dice así como de pasada, pero lo dice. Dice que además de esto, debería de tener en cuenta la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del bachillerato. Y entonces aquí se supone que en segundo de bachillerato, teniendo en cuenta esto, deberíamos tener en cuenta tanto la superación de las competencias específicas de la materia como el análisis, este análisis de la madurez académica alcanzada en relación con los objetivos de bachillerato. Y luego buscando para primero de bachillerato, para el primer curso de bachillerato, no aparece ninguna referencia explícita sobre esto. La única referencia que hace es para segundo de bachillerato y así ya os digo que más o menos de pasada, pero por lo menos está y nos marca un punto de partida sobre el que elaborar nuestro proceso de cálculo, nuestro proceso de análisis de la calificación. Si seguimos buscando la normativa y analizamos la referencia a la calificación, a la evaluación continua y a la evaluación ordinaria, son exactamente iguales, salvo los puntos en los que nos habla de la forma en la que se expresan las calificaciones. Las calificaciones ahora simplemente son numéricas, no hay calificaciones expresadas en términos cualitativos, solo cuantitativos. Pero todo lo demás es igual, todas las referencias son iguales. Y por supuesto nos aparecen las referencias a la evaluación extraordinaria, que en la orden de ESO no aparecen en ningún sitio. Entonces, esta evaluación extraordinaria, cuando nosotros la analizamos en detalle, tampoco nos dice cómo se tomará la decisión de la calificación. Simplemente nos da alguna serie de referencias sobre cómo debe de ser este proceso de calificación extraordinaria, pero sobre todo en el cuándo y en la forma en la que se lleve a cabo la sesión de evaluación, pero no hace referencia a cómo se calcula la calificación en este proceso extraordinario. Entonces, no habría ninguna nueva referencia sobre esto. Y luego, si nos centramos también en los programas de refuerzo, en la forma en la que vamos a hacer las recuperaciones, vamos a plantear la recuperación,
la referencia a los programas de refuerzo son literalmente iguales, exactamente iguales. Lo mismo que decía en la ESO sobre los programas de refuerzo y la forma de atender a las dificultades de nuestro alumnado, igual, exactamente igual, aparece en el bachillerato. Entonces, de aquí podemos deducir que la forma en la que vamos a desarrollar la atención a la diversidad es la misma. Vamos a actuar de la misma forma cuando aparezca una dificultad, vamos a plantear un programa de refuerzo. Y sí que es verdad que aparece alguna referencia a la recuperación, pero solo cuando habla de las actividades de recuperación que están contenidas en los programas de refuerzo. Entonces, no hay ninguna referencia más a procesos de recuperación. Simplemente habla de actividades de recuperación incorporadas en los programas de refuerzo y además haciendo siempre referencia a los programas de refuerzo que se plantean cuando el alumnado ha suspendido una materia. Es decir, no a los programas de recuperación que se realizan o que se proponen cuando el alumnado tiene dificultades en mitad del proceso de la evaluación continua de una materia, sino cuando al final de la materia se ha llegado a la calificación de suspenso y entonces el alumno tiene que repetir esa materia o pasa con la materia pendiente. Ahí sí que habla de actividades de recuperación. Bien, con todo esto, o partiendo de esta base, ¿cómo podemos nosotros plantearnos llevar a cabo la calificación en bachillerato? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de analizar en detalle lo que dice la normativa, es tener en cuenta que estamos en bachillerato y que el bachillerato es una etapa que tiene unas características muy concretas. Lo primero que tenemos que destacar es que el primero y el segundo de bachillerato, los dos cursos no son iguales. Primero de bachillerato es un curso en el que el alumnado tiene mucha menos presión, estamos más lejos de la PBAU, tenemos mucha más flexibilidad y muchas más posibilidades a la hora de diseñar las materias. Incluso hay materias que no van a cursarse el año siguiente, hay materias que no tienen continuidad y hay materias que no tienen luego asignaturas equivalentes o materias equivalentes, pruebas en la PBAU. Entonces, en estos casos, la forma de trabajar para primero de bachillerato, para mí, yo la plantearía exactamente igual que durante la educación secundaria obligatoria. Yo haría exactamente lo mismo, me lo plantearía en los mismos términos. ¿Cuál es el problema? El problema está en las asignaturas de primero de bachillerato que tienen continuidad en segundo y las asignaturas de segundo de bachillerato. Hay mucha más presión porque tenemos detrás la PBAU y queramos o no nos tenemos que adaptar a la PBAU. Porque un porcentaje altísimo de nuestro alumnado, cuando acabe segundo de bachillerato, va a hacer la PBAU. Y claro, es que la calificación es una prioridad para esos alumnos y para las familias que hay detrás de esos alumnos. Entonces nosotros vamos a tener esa presión del alumnado y de las familias que necesitan una nota para poder entrar a la universidad, a la carrera que ellos quieren. Entonces, esto es un elemento que nosotros no podemos obviar. Nosotros no podemos decir, no, pues el bachillerato igual que la ESO. No, igual no es. Y tenemos esto ahí, lo tenemos siempre presente. Y todos los que hayáis dado clase, o todas las que hayáis dado clase en primero, en segundo de bachillerato, en bachillerato en general, con pruebas de la PBAU detrás, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Entonces, no podemos enfrentar o afrontar la calificación de la misma forma en la ESO que en el bachillerato, porque la relevancia que tiene la nota, la calificación final, tanto en primero como en segundo, como luego en la PBAU, no es la misma. Entonces, las características son totalmente diferentes. Pero es que luego, además, si nos centramos en el propio diseño según la LOMLOE del bachillerato, esto no es de la LOMLOE, esto es de siempre, los temarios son inabordables. Tenemos muchísimos saberes, en este caso, y desempeños, antes eran contenidos, pero tenemos muchísimos saberes y muchísimos desempeños que desarrollar en muy poco tiempo. Las asignaturas las materias están sobredimensionadas. Y entonces esto nos va a hacer que nos tengamos que plantear muy bien cuál va a ser nuestra metodología. Nosotros no vamos a poder trabajar con una metodología como en la ESO que te permite dedicar muchísimo tiempo a desarrollar algunos saberes o algunos desempeños. No podemos porque el tiempo está muy limitado y los saberes y los desempeños son enormes. Entonces, el hecho de que sea inabordable hace que nuestra forma de enfrentarnos no sea la misma. Vamos a tener que priorizar, vamos a tener que elegir algunas cosas y vamos a tener que dejar de las otras, porque es que no da tiempo. Tú no puedes desarrollar todo lo que aparece en la normativa durante un curso, es imposible. Y si hay alguien que es capaz de hacerlo, que venga y me lo diga, que me enseñe a mí cómo se hace. Pero desde mi punto de vista es imposible abordar todos los saberes y desempeños de un curso de bachillerato en el tiempo del que disponemos. Y luego, aparte de eso, está lo que decíamos antes de la PBAU. La PBAU es una prueba que nosotros no podemos dejar de ver.
la PBAU tiene unas pruebas con un determinado formato que tenemos que entrenar en nuestro alumnado, sobre todo en segundo de bachillerato. Cuando tú das clase en segundo de bachillerato, tú tienes que entrenar a los alumnos, al alumnado para PBAU. Y las pruebas las tienes que hacer lo más parecidas posible. Y entonces eso te hace que sea difícil flexibilizar los instrumentos de evaluación y de calificación. Entonces, tú no vas a poder diseñar los instrumentos de evaluación y calificación como tú quieras, con la libertad que tienes en la ESO, que podrías tener en un primero de bachillerato con una asignatura que no tiene continuidad. Tú tienes unas pruebas que tienes la obligación moral de entrenar, porque si tú no entrenas a tus alumnos para las pruebas de la PBAU, luego los resultados van a ser negativos, y esos resultados negativos de la PBAU al final te van a acabar influyendo a ti o a tu instituto de una u otra forma. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Luego la PBAU también es una prueba que está muy centrada en los conocimientos, mucho más centrada en los conocimientos que en los desempeños. Entonces, aunque en muchas de las materias, la mayoría de las materias, esto ya hay una diferencia grande en la forma de expresar los saberes y de expresar los criterios de evaluación con respecto a la ESO, pero aún así también genera una dificultad porque la PBAU está centrada en los conocimientos, no está centrada en los desempeños. Y luego la PBAU, en las orientaciones de cada una de las materias, nos recoge los contenidos, los conocimientos, los saberes que el alumno debe tener o sobre los que va a versar la prueba. Y son menos que los de segundo curso de bachillerato, menos de los que aparecen en la normativa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos tiempo de verlo todo, pues parece lógico pensar que nos centremos en lo que cae en la PBAU, ¿no? Parece lógico. Bueno, pues entonces, este va a ser nuestro centro de trabajo, nuestro principal foco, las dificultades que tenemos, las características que tenemos en esta etapa, y esto hay que casarlo con lo que nos decía la normativa antes. Entonces vamos a ver cómo podemos intentar plantear esto, intentando integrarlo de la mejor manera posible. Bueno, en cuanto al proceso general que vamos a seguir en cualquier materia, sea de primero o de segundo de bachillerato, teniendo en cuenta que las referencias de la normativa sobre los criterios de evaluación, sobre las competencias específicas, sobre los instrumentos son iguales, el proceso general de calificación lo vamos a estructurar de la misma forma. Nosotros vamos a plantear unas actividades en el aula, una serie de actuaciones, vamos a llamarlo actuaciones, que vamos a calificar utilizando una serie de instrumentos de evaluación que nosotros diseñaremos teniendo en cuenta los criterios de evaluación y esas actuaciones, y esto nos van a dar una calificación que nos va a permitir calificar los criterios de evaluación. Con las calificaciones de las actuaciones nosotros vamos a poder calcular la calificación de los criterios de evaluación. Con la calificación de los criterios de evaluación calcularemos la calificación de las competencias específicas, y con las competencias específicas decidiremos la calificación final de la materia. A grandes rasgos esto es igual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque hay que realizar una adaptación teniendo en cuenta estas características que hemos indicado, y para mí el centro de toda esa adaptación está en la priorización. Y vamos a ver a qué me refiero yo cuando hablo de priorización. Bueno, lo primero es cuando yo voy a diseñar la materia de bachillerato, cuando yo voy a diseñar mi programación, la forma en la que yo voy a trabajar la materia durante el curso, pues yo creo que siendo responsables debemos realizar una priorización en los saberes básicos en los que nos vamos a centrar, de forma que estén relacionados con las orientaciones de la PBAU de la materia. Es decir, que nos vamos a centrar en aquellos saberes a los que hace referencia las orientaciones de la PBAU. Si nos da tiempo a más, todo lo que queramos, pero eso va a ser lo mínimo, va a ser el núcleo que va a constituir el centro de nuestra programación, los saberes que aparecen en las orientaciones de nuestra materia para la PBAU. Y a partir de ahí nosotros podremos ampliar todo lo que nos dé tiempo, todo lo que seamos capaces, todo lo que podamos. Pero eso es lo mínimo, ese va a ser el centro, el núcleo a partir del cual vamos a construir nuestra materia. Luego, ¿por qué digo esto? Antes de continuar, porque no nos da tiempo a darlo todo. Es imposible dar todo lo que aparece, todos los saberes y todos los desempeños que aparecen en nuestra materia en un año. No se puede. Y como no se puede, vamos, al menos ya os repito, yo no conozco a nadie, o yo no soy capaz de hacerlo. Si alguien en concreto en mi materia o en otras materias es capaz de hacerlo, que venga y me explique cómo lo hace. Pero si alguien es capaz de dar todos los saberes de la física del segundo de bachillerato, que venga y me cuente cómo lo hace, si es que los niños se enteran. Porque ahí hay que tener en cuenta también que los niños tienen que aprender algo. Si yo, como darla, la puedo dar, yo la materia la puedo desarrollar. El problema es que alguien en mi clase se entere de algo y sea capaz luego de sacar algún tipo de nota en la PBAU, ¿vale? Y aunque no nos centremos en la PBAU, que se entere de algo.
que sea capaz de aprender algo. Yo eso, sinceramente, os lo pongo muy en duda. Entonces, como esto hay que hacerlo, pues hay que partir de ahí. Y como yo lo tengo que hacer todos los años, pues yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer todos los años. Si no lo tenéis que hacer vosotros en vuestra materia, pues me lo ponéis en los comentarios y me decís, mira, yo no tengo que hacerlo así, yo lo hago de otra forma. Vale, esto me parece una chorrada, vale, pues si te parece una chorrada no lo hagas. La priorización de los saberes yo creo que es el centro de trabajo, pero si vosotros consideráis en vuestra materia que no tenéis que hacerlo, perfecto, no lo hagáis. Luego, tenemos que priorizar también los criterios, los desempeños que aparecen en los criterios en función de lo que a nosotros nos marca la PBAU también. Ya que no vamos a poder abordarlo todo, vamos a centrarnos en los saberes. Cuando tengamos los saberes de la PBAU, que va a ser nuestro núcleo de trabajo, miramos los criterios con los que están relacionados y ahí tendremos que realizar también, ojalá no, pero lo más seguro es que tengamos que realizar también una priorización de unos criterios sobre otros, en algunos momentos del curso al menos. Una vez que tengamos claros los saberes y los criterios que vamos a trabajar, pues vamos a seleccionar las actuaciones más adecuadas teniendo en cuenta las características de nuestra materia y los elementos, los saberes y los criterios que hemos seleccionado. Y una vez que tengamos esas actuaciones diseñadas, pues entonces nosotros iremos a seleccionar o a buscar, a priorizar los instrumentos de evaluación que más nos interesen teniendo en cuenta esas actuaciones y por supuesto teniendo en cuenta también la PBAU. Si tenemos una PBAU detrás, lo normal es que muchos de los instrumentos que utilicemos sean parecidos a los instrumentos que se van a utilizar luego en la PBAU. Al menos, por lo menos parecidos, aunque no sean exactamente iguales, pero que estén relacionados. Porque ya os digo que durante este proceso de este curso, si somos responsables, tenemos la tarea de preparar a nuestro alumnado para la PBAU. Entonces, para mí es importante. Igual hay gente que esto lo considera una tontería y dice, no. Yo mi centro es el segundo de bachillerato y yo lo programo todo sin tener en cuenta la PBAU. Entonces no estamos hablando de nada. Centraros en que el proceso de calificación de bachillerato para vosotros es igual que la ESO. Exactamente igual que la ESO, no hay ninguna diferencia. Y lo hacéis igual. Ahora, si os genera algún problema todo esto, pues entonces yo pienso que la mejor forma de hacerla es esta. Luego, en cuanto a... Ya no estamos hablando de programar, sino que estamos hablando... Ya nos hemos sentado a calcular las notas, estamos calificando. Las actuaciones que sean o que estén más relacionadas, bueno, es que depende de cómo lo hayamos hecho. Si lo hemos hecho bien en el paso anterior, ya no tendremos que realizar esta priorización en las calificaciones, porque las actuaciones estarán bien planteadas, estarán bien diseñadas y simplemente yo tendré que analizar las actuaciones. Pero si yo no he hecho bien el primer proceso de diseño y he hecho muchos tipos de actuaciones diferentes, entonces quizás tenga que priorizar la calificación de las actuaciones que están relacionadas con la estructura, con las orientaciones de la PBAU. Quizás, igual esto no lo veis oportuno, pues nada, olvidadlo. Si esto no lo veis oportuno, yo no he dicho nada. O a vosotros no os lo aplicáis. Podríamos pensar en que haya unos criterios que sean más importantes que otros dentro de las competencias específicas, pero eso no podemos hacerlo. Porque lo que sí que queda claro en la normativa, igual que quedaba en la de la ESO en el bachillerato, es que los criterios de calificación que están relacionados con una competencia contribuyen todos de igual manera al desarrollo de esa competencia. Entonces yo no puedo ponderar criterios, eso sí que no puedo hacerlo de ninguna forma, porque eso sí me lo dice claro la orden, me lo dice claro la normativa. Entonces yo no puedo priorizar unos criterios sobre otros en cuanto a la hora de calificar la materia. Pero lo que sí que puedo hacer es priorizar unas competencias específicas con respecto a otras. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Mucha gente me dirá, no, es que las competencias específicas todas contribuyen exactamente igual, no podemos ponderarlas. Y yo os pregunto, ¿dónde dice eso la normativa? ¿En cuál de las normativas que habla de competencias específicas nos dice que las competencias específicas contribuyen todas igual y que yo no puedo ponderarlas en el cálculo? Yo no lo encuentro en ningún sitio y lo he buscado. Si alguien es capaz de justificarme por qué yo no puedo ponderar las competencias específicas, por favor me lo ponéis en los comentarios, porque lo está buscando y lo está buscando mucho y yo no lo encuentro en ningún sitio. Entonces ahora veremos por qué os planteo esto. Luego más adelante cuando veamos el ejemplo práctico, hablamos de esto. Pero en cualquier caso, yo no estoy hablando de priorizar por priorizar, una priorización en el caso de la calificación me va a llevar a junta, me va a implicar, la priorización me implica una ponderación y la ponderación tiene que estar justificada. Yo no puedo ponderar porque sí. Yo no voy a priorizar porque a mí me dé la gana, porque a mí me gusta más esto que lo otro, no. Yo lo que haga lo tengo que hacer de forma convenientemente justificada, no es porque yo quiera o no es porque yo me guste, no.
tiene que tener un fundamento detrás. Entonces, eso sí que es muy importante. Si yo en algún momento decido priorizar algo, tengo que justificarlo. Y la justificación pues ya dependerá de los motivos por los que yo estoy priorizando. Pero siempre que prioricemos o que ponderemos, tenemos que justificar. Eso sí es importantísimo. Y porque tenemos que darle un soporte a nuestras decisiones. Bien, una vez dicho esto, nosotros cuando calculemos la nota final, vamos a tener que tomar una decisión sobre la calificación final. Y aquí nos vamos a encontrar exactamente con el mismo problema que teníamos en la ESO. Cuando yo he calculado mi nota media y tengo que poner mi nota final en el boletín, eso es una nota entera, un número entero, y yo tendré que hacer redondeos, tendré que tener cosas en cuenta, y esas cosas en cuenta, esas decisiones, ya nos decía la orden que tenemos que tenerlas en cuenta, que lo que tenemos que considerar es la superación de las competencias específicas y los objetivos para el segundo curso, y para el primero no me dice nada, pero como no me dice nada, pues yo me lo planteo que es exactamente igual que lo hemos hecho en la ESO, y entonces yo me planteo que para primero de bachillerato yo miro mi calificación de la materia, miro las competencias específicas, analizo el proceso de aprendizaje, el progreso del alumno, y entonces, tomando como referencia esto, yo decido la calificación final del boletín. Y en segundo de bachillerato, ya os comentaba antes que la normativa incluye los objetivos del bachillerato. Bueno, pues entonces tendremos que mirar la calificación de la materia, las competencias, cómo considero yo que el alumno ha desarrollado los objetivos del bachillerato, el grado de madurez decía en la normativa, y luego analizar el proceso de aprendizaje, el progreso del alumno, y entonces con todo esto yo decido de forma justificada y personalizada la calificación que va a aparecer en el boletín del alumno, pero siempre, ya os digo, justificando. Bien, ¿cómo hacemos esto? Esto en la práctica, ¿cómo se podría hacer? Bueno, antes de nada os digo que depende mucho de las materias. El bachillerato ya, cada materia es un mundo, y yo os voy a intentar hacer una pequeña aproximación desde mi materia, desde la física de segundo de bachillerato, que posiblemente no os sirva. Si no os sirve, pues desconectáis y ya está. Pero si os sirve, bueno, igual os da, o al menos aclara lo que yo estoy intentando explicar en el desarrollo más teórico. Cuando nos centramos en la parte de la fase de programación, yo aquí os muestro mi bloque de contenido con los criterios de evaluación que están relacionados para el primer bloque de contenidos de saberes. Vamos a utilizar ya la terminología correcta. El primer bloque de saberes para la materia de física de segundo de bachillerato tiene estos saberes básicos y relacionados cada uno con estos criterios de evaluación. Este es mi punto de partida. Esto es lo que a mí me dice la LOMLOE que yo tengo que trabajar en el aula. Pero claro, si yo analizo todo esto, yo esos saberes básicos es imposible que yo dé todos los bloques, no puedo. No me da tiempo, no tengo tiempo material para desarrollar todo esto. Entonces, hay algo que se va a quedar fuera. Pues si hay algo que se va a quedar fuera, pues que sea lo que no está en la PBAU. Entonces, yo analizo las orientaciones de la PBAU y voy eliminando las cosas que no aparecen en las orientaciones de la materia de física de segundo de bachillerato. Y entonces, pues, da igual lo que sea, ¿no? Porque si esto es muy específico de cada materia, a nosotros no nos entra el momento angular, pues yo el momento angular lo quito. No nos entran aspectos relacionados con, pues, en fin, una serie de cosas sobre la relevancia de los movimientos planetarios, en fin, historia. Se quita. Lo que no entre en la PBAU, yo al menos lo dejo de lado. Que luego tengo tiempo de verlo, lo veo. Al final de curso yo lo veo. Pero si no me da tiempo, pues mejor que se quede eso que se queden otras cosas que sí que les van a preguntar a nuestros niños y niñas en la PBAU. Vale. Y esto, ya os digo, que esto de la priorización, esto no es a voleo. Esto es haciendo una selección cuidadosa y justificada, y que esta justificación aparezca en la programación de mi materia, y que yo indique que estos van a ser mis saberes básicos mínimos, que son los que yo voy a desarrollar, y los desarrollo centrándome en las orientaciones de la PBAU de la materia de física de segundo de bachillerato, y ya está. Y yo lo justifico, y esa es mi justificación. Porque como no me va a dar tiempo a darlo todo, pues yo digo que lo que voy a dar es lo que aparece en la PBAU. Porque yo ya sé, analizando las características de mi alumnado en la evaluación inicial y analizando el contexto, que es la PBAU y que es el segundo de bachillerato, que no me va a dar tiempo a verlo todo. Entonces, esa es mi forma de justificar, ¿vale? O al menos eso es lo que yo os propongo.
Luego, en cuanto a la selección de actuaciones y el diseño de instrumentos de evaluación, esto yo no os voy a hacer ninguna propuesta porque es que es tan variado y depende tanto de vuestra materia. No es lo mismo que estáis dando inglés, que estáis dando historia de España, que si estáis dando historia del arte, que si estáis dando las matemáticas. Es que son cosas totalmente diferentes. No me voy a parar. Esto ya dependerá de las características de vuestra materia. Y luego, en cuanto a la fase de la calificación, cuando yo me pongo a calcular la nota, este es el proceso general. Y esto yo lo voy a tener que hacer igual que lo hacía en la ESO. Yo voy a tener una serie de notas puestas en las distintas unidades. Esas notas me van a dar las notas de los criterios. Con las notas de los criterios yo voy a calcular las notas de las competencias específicas y con las notas de las competencias específicas calculo mi calificación final en la evaluación ordinaria y yo tengo que simplificarla porque me va a dar un número con decimales, yo la simplifico a una calificación en números enteros, que es lo que va a aparecer en el boletín. Y toda la toma de decisiones que yo tengo que tomar en este proceso es lo que vamos a intentar analizar ahora. Ya os lo he analizado en detalle en los vídeos de la ESO, pero ahora vamos a verlo adaptado al bachillerato, qué cosas puede que tuvieran un poco más de sentido o puede que no. Antes de nada, si vosotros pensáis que todo es la media aritmética de todo, olvidaros de lo que voy a decir a partir de ahora. Vosotros aplicáis la media aritmética en todo, en todo y luego redondeáis y ya. Y ahí os quedáis. Pero si no pensáis que lo más apropiado sea hacer la media aritmética, entonces seguid conmigo. Vamos a ver qué cosas podríamos plantearnos. La primera etapa es, yo tengo la actuación en el aula, voy a calificarlas con los instrumentos de evaluación y tengo unas notas. Y con estas notas de esas actuaciones, yo voy a calcular los criterios de evaluación. ¿Cómo puedo hacerlo? Con la media aritmética ponderada, con el mayor valor, con el último valor, en fin, con lo que se os ocurra. ¿Qué pienso yo que es más práctico? Pues o la media aritmética o la media ponderada, que ahora sí puede tener una justificación, porque puede ser que haya algunas actuaciones que impliquen un nivel de desarrollo de los desempeños mucho más grande, ¿vale? No podemos comparar un cuestionario que los alumnos hacen en casa de 3 preguntas con una prueba, un examen, una prueba escrita con las características de la PBAU, que es la que yo estoy poniendo en juego todos los desempeños y todos los saberes básicos relacionados con el bloque entero de contenido. La nota no puede puntuar igual, no puede ser lo mismo. Entonces, o al menos a mi juicio no puede ser lo mismo. Si a vuestro juicio es lo mismo, pues fuera, no estamos hablando de nada, media aritmética. Pero para mí, ahí tendría sentido hacer una media ponderada, no por nada, sino porque es que el nivel de desarrollo de los desempeños que implica una actuación y la otra son totalmente distintas. Entonces la calificación debería ser distinta. Debería ser tomada en cuenta con distintos pesos, con distintos porcentajes. Esa es mi justificación. Luego, si ya hemos puesto las notas de nuestros criterios en las distintas unidades de programación que hemos planteado y ahora nos encontramos con que tenemos varias notas por un mismo criterio, ¿cómo calculo yo la nota final de ese criterio a final de curso? Bueno, pues veíamos que podíamos hacer la media aritmética, media ponderada, el mayor valor, el último valor, la media de las actuaciones. Depende de lo que vosotros veáis. Para mí, ahora sí hay una forma de que tenga sentido la media ponderada, porque igual me encuentro que hay unidades en las que apenas he trabajado un criterio. Entonces, no tiene mucho sentido que yo le dé la misma nota o el mismo valor a la nota que he obtenido en una unidad en la que apenas he trabajado el criterio, comparándola con otra unidad en la que lo he trabajado muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos valorar esto? Pues podríamos hacerlo, yo lo he puesto aquí como propuesta, relacionando el peso de cada una de los criterios con el número de actividades, el número de actuaciones que se han realizado en esa unidad. También lo podemos relacionar con la importancia de esa actuación dentro de la unidad para ese criterio, con los desempeños o con el nivel de desarrollo de los desempeños que exige esa actividad en concreto, esa actuación en concreto. Esto se puede matizar de muchas formas, pero bueno, esto sería una posible justificación para que yo considere que la nota del criterio 1.1 de la primera unidad me interesa mucho más o representa mucho más los desempeños del criterio que la nota que obtuvo el alumno en la unidad 4. Entonces, esto también podemos planteárnoslo y es una forma de justificarlo. Otra cosa que nos vamos a encontrar después es que cuando yo tenga todos los criterios voy a tener que calcular la nota de la competencia específica. Aquí no tengo que pensar nada porque aquí no tengo opción. Es lo que os decía antes. La orden me obliga a calcular la media aritmética porque todos los criterios contribuyen de igual forma a su competencia. Pues aquí no pienso nada. Yo ya sé que este proceso me lo ha resuelto la normativa. Me los podía haber resuelto todos.
pero como los deja abiertos, pues entonces los tengo que resolver yo. Este me lo han cerrado, pues yo lo aplico cerrado, tal y como me dice la normativa. Pues yo hago la media aritmética y fuera ya tengo, a partir de los criterios de evaluación, ya tengo la nota de mi competencia específica. Y ahora, cuando yo tengo todas las notas de las competencias específicas, tengo que calcular la calificación final de la materia. Y aquí en el vídeo 6, no sé si os acordáis, pero os planteaba que podíamos hacer la media aritmética. La media ponderada no la recomendaba, ahora sí la recomiendo porque ahora tiene un sentido diferente, o la media condicionada. Bien, que vosotros no entendéis lo de la media ponderada y veis claro que tenemos que aplicar la media aritmética. Media aritmética. Yo no estoy diciendo que esto haya que hacerlo así. Yo estoy diciendo que podríamos hacerlo así y os voy a ofrecer una posible justificación. Si yo tengo una competencia específica que ha sido trabajada con sus criterios de evaluación en 30 actuaciones a lo largo del curso y otra que ha sido trabajada en otras 30 actuaciones diferentes y otra en 27, pues es que lo he trabajado en todo, porque en todo lo que he trabajado yo estaban los criterios de evaluación de esa competencia específica. Y resulta que luego yo tengo una competencia específica que solo la he trabajado en una o en dos actuaciones, al principio, en medio, a final de curso. ¿Vosotros pensáis que es lógico que contribuyan de igual forma a la calificación final de la materia una competencia específica que yo apenas he trabajado o solo he trabajado en una o en dos actuaciones con otra que la he trabajado en todo lo que he hecho durante todo el curso? ¿Tendría sentido decir que en la calificación final esas dos competencias específicas contribuyen de igual forma? Pues no, porque los desempeños que han desarrollado no los hemos trabajado con la misma intensidad, al menos para mí, al menos en bachillerato. Para mí no tiene sentido decir que las dos van a contribuir de igual forma al cálculo de la nota, porque es que me puede hacer un destrozo en la nota. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente, tenemos que tenerlo muy claro a la hora de diseñar nuestro proceso de calificación. Y repito, en ningún sitio, en la normativa, me dice que yo no puedo ponderar la calificación de las competencias específicas o que todas las competencias específicas de una materia deban contribuir de igual forma a esa materia, al desarrollo de las competencias de esa materia o al desarrollo de nada de esa materia. No lo dice en ningún sitio. Y si lo dice en algún sitio, por favor, decírmelo porque yo estoy muy equivocado. Y entonces yo es que no me he enterado de nada y no sé leer. Pero si alguien es capaz de justificarme que las competencias específicas no se puedan ponderar, justificármelo porque yo estoy muy equivocado y necesito que me lo expliquéis, ¿vale? Igual me pongo un poquillo fuerte con esto, pero es que no lo entiendo, es que yo hay cosas que no entiendo. Bueno, obviando eso. Esto es una posibilidad. Si vosotros no estáis de acuerdo con ponderar las competencias, no las ponderéis. Hacéis la media aritmética de las competencias específicas y volando. Ya está. Todo lo que os suponga una dificultad, todo lo que os suponga una cosa que vosotros no entendéis, no me hagáis caso, yo no tengo la razón. Yo no soy nadie en esto, yo simplemente soy un profesor que me planteo cosas. Entonces yo os planteo posibilidades. Pero ya os digo que yo ni digo que esto tenga que hacerse así. Esto no tiene que hacerse así. Esto es una posibilidad que yo os abro. Es una propuesta que yo os hago para que penséis en ella, no para que lo hagáis así, ¿vale? Entonces, a mi juicio, podríamos ponderar las competencias específicas y justificándolo siempre justificando. Vosotros, siempre que toméis una decisión de estas características, tiene que estar convenientemente justificado y tiene que estar incluido en la programación. Porque nosotros luego nos tenemos que cubrir la espalda. Porque alguien viene y nos dice, vale, ¿y tú por qué has hecho esto? Y yo he hecho esto porque lo tengo aquí reflejado en mi programación. Yo se lo he explicado a mi alumnado, se lo he explicado a la familia y todo el mundo sabe que yo lo voy a hacer y yo lo hago. Pero hay que justificarlo y tiene que tener un porqué. No es porque yo quiero, no es un capricho mío. Es porque yo he considerado que debo hacerlo por lo que sea. Y ese lo que sea tiene que estar convenientemente justificado. Y luego ya viene el último apartado, que es la toma de decisiones. Ya os recordaba que para bachillerato yo debería analizar la calificación de la materia, las competencias específicas y el proceso de aprendizaje y el progreso del alumnado, y esto no lo pone en ningún sitio en la normativa, pero si en la ESO se hace y en segundo de bachillerato se hace, parece lógico que en primero de bachillerato también lo hagamos. Pero esto sí que es verdad que yo os lo pongo aquí como una propuesta, pero yo no sé, esto en la norma no dice cómo hay que hacerlo. Entonces, parece lógico que si en la ESO y en segundo de bachillerato lo hacemos, pues que se haga igual, ¿no? Tiene sentido, al menos para mí. Y luego, en segundo de bachillerato, pues tenemos la calificación de la materia, tenemos que mirar las competencias específicas, analizar la madurez del alumnado en el desarrollo de los objetivos de bachillerato y luego tener en cuenta el proceso de aprendizaje y tomar una decisión que nos va a llevar a la calificación de boletín. No he puesto ningún ejemplo numérico porque no tiene mucho sentido,
porque ya lo desarrollamos de forma conveniente en el vídeo 6, entonces sería alargarlo sin sentido. Lo único que os digo y que os repito de cara a concluir ya este vídeo es que todas las decisiones que tomemos tienen que estar convenientemente justificadas de forma seria, y esas justificaciones deben estar recogidas en la programación de la materia. Todo esto para que no tengáis luego problemas de cara a una posible reclamación porque haya un alumno, una familia, un alumnado, algún miembro del alumnado, alguna familia que no entienda cómo se ha obtenido su proceso de calificación. Hay que ser siempre transparentes y hay que tenerlo todo perfectamente recogido y justificado en la programación. Y por mi parte, poco más. Quizás esperabais más de este vídeo, quizás no haya sido capaz de abordar en la suficiente profundidad la problemática del bachillerato, pero es que es un tema muy complejo, esto es meterse en un charco muy grande y yo no he sido capaz de enfocarlo de otra forma. Espero que os haya servido. Me podéis poner todo lo que queráis, como siempre, en los comentarios. Habrá gente que esté de acuerdo con lo que yo he dicho, habrá gente que no esté de acuerdo. Pues nada, me lo ponéis en los comentarios sin ningún problema y lo debatimos. Ya sabéis que yo debato con vosotros lo que haga falta. Y nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que no se haya hecho muy pesado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.